¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio de conciencia ciudadana de esta semana. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión acerca de la Semana Santa, que espero nos sirva para establecer un diálogo fecundo para todos. En otros tiempos, la Semana Santa era un momento en que los creyentes utilizaban para celebrar los pasajes más importantes de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como forma de refrendar la esperanza en su salvación eterna en medio de rezos, ayunos y peregrinaciones. En la tradición mexicana, producto de una mezcla cultural entre la cosmovisión indígena y el catolicismo español, los rituales y escenarios de la Semana Santa adoptaron una variedad de formas y rituales, tantos como culturas y regiones que conforman nuestro país, variadas y complejas y hasta de difícil comprensión para propios y extraños. En el pensamiento moderno, dichas manifestaciones vernáculas de la religión han sido entendidas como cargas del pasado que impiden la integración de nuestro país al mundo civilizado y su progreso material, científico y social. Tomando como verdad absoluta tal prejuicio, los pensadores y políticos progresistas de nuestra historia tomaron como bandera de lucha la eliminación de los rituales y costumbres religiosos al considerarlos como un impedimento para la liberación de sus condiciones de servilismo y opresión heredadas del pasado, intentando a veces, de manera violenta, arrancar del alma popular sin poder lograrlo y sí en cambio provocando hondas heridas que tardaron mucho en sanar. Se intentó igualmente eliminarlas a través de la educación laica, gratuita y obligatoria, que logró disminuir el poder de la Iglesia Católica sobre la sociedad, sin que por ello las creencias religiosas desaparecieran. Por el contrario, el derrumbe de la sociedad del progreso y el bienestar, prometida tanto por los gobiernos nacionalistas del viejo régimen como los neoliberales que lo sustituyeron, provocaron que una buena parte de las comunidades indígenas y campesinas, de sectores populares, de migrantes y clases medias empobrecidas, a diferencia de lo sucedido con las multitudes de las grandes metrópolis del mundo, se refugiaran de la catástrofe en sus ancestrales formas culturales, en las que la religión forma un elemento de identidad poderoso. Eso permitió, en México, mantener la resistencia popular frente a la acción desarticuladora del libre mercado, mediante la defensa de sus tierras, montes y aguas, ejidos y colonias, haciendo frente a los terribles embates de la violencia desatada por el capitalismo delincuencial de talamontes, empresas mineras, comerciales, inmobiliarias, de narcotraficantes y otras plagas amparadas por políticos poderosos, jueces venales y caciquillos locales al servicio del poder y el dinero. Cebados sobre una sociedad prácticamente inerme y desamparada que, por increíble que parezca, resistió y lo sigue haciendo, armada de sus valores y tradiciones culturales y de una fe profunda y difícil de entender por quienes ignoran y desprecian su poder salvífico. Son pocos quienes desde la academia o la política han prestado atención a este fenómeno social, donde la religión asume un papel de defensa y salvación del pueblo y no de sometimiento y manipulación social como el que las organizaciones religiosas han realizado usualmente en nuestra historia. La teología de la liberación, basada en la opción preferencial por los pobres, fue un movimiento iniciado en México y América Latina el siglo pasado que reconstruyó el tradicional discurso conservador de la Iglesia, poniéndolo al servicio de las luchas populares, colocándolas en el centro de la historia
de la salvación humana. Desafortunadamente, la alianza de Roma con el capitalismo mundial para derrotar a su adversario común, el comunismo, frenó autoritariamente esa alternativa y la Iglesia volvió a su refugio conservador como socio menor del capitalismo mundial. En México, ha sido Andrés Manuel López Obrador el único líder político de la izquierda, tradicionalmente crítica a la religión por su poder de sometimiento de las clases populares, que ha reconocido, sin remilgos, el papel de la religión como tema fundamental de su discurso político. Reconociéndose abiertamente como creyente, aunque sin precisar su pertenencia a ninguna iglesia, el presidente de México hace del tema religioso un referente constante de sus conferencias cotidianas, no para criticar o cuestionar las creencias populares, sino para denunciar la miseria moral y la incongruencia religiosa del conservadurismo político de la oligarquía criolla, con palabras devastadoras que producen un efecto profundo, no por supuesto en los medios de comunicación que lo monitorean a diario, sino en la audiencia que empatiza con ellas al compararlas con sus propias experiencias de vida. Sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos que piden perdón por sus pecados el domingo para seguir pecando toda la semana, mercaderes del templo que mienten como respiran, son algunas de las lindezas que el presidente de México se atreve a dirigir a esa clase privilegiada que hasta antes de su elección mantuvo el monopolio del discurso religioso como instrumento para acallar, denigrar o desacreditar a sus adversarios. Ante la conciencia popular, a la que se le asustaba con el petate del muerto, señalando el peligro que representaba López Obrador para sus creencias y que hoy en día, lejos de repudiarlo, acrecientan la confianza popular en su liderazgo. Por su parte, la estructura eclesiástica ha respondido con el silencio a las críticas presidenciales, lo cual puede ser digno de encomio, pues quien calla, otorga. No obstante, puede ser también una señal de que ante la imposibilidad actual para promover con éxito una confrontación directa, la Iglesia prefiere el camino de la simulación y el golpe bajo, no tan ajenos a su historia, para esperar con la paciencia de siglos que la caracteriza a que los vientos cambien cuando López Obrador culmine el breve periodo que le falta para marcharse a descansar a Palenque. Deplorable es, sin embargo, que no hayan surgido en los tiempos que corren un movimiento como lo fue la teología de la liberación en el siglo XX, que renueve la religiosidad comprometida con los pobres, dando un apoyo urgente a la Cuarta Transformación, ajena en gran medida al misticismo de su líder, de quien los demás dirigentes parecen entender solo como una estrategia política más en el juego del poder y no como un llamado a la identificación con los valores espirituales del pueblo, al que parecen ver solo como un mercado de votos, sin distinguirse así gran cosa de sus adversarios. Así pues, estamos en un momento en que la conciencia ciudadana debe abrirse a los aportes que provengan no solo del conocimiento científico, filosófico, económico, para la comprensión de la política, sino de otros saberes y experiencias de vida que, leídos desde otra clave a la que usualmente se les ha interpretado, constituyen valiosos aportes al cambio y la transformación de la realidad que nos ha tocado vivir. Gracias por su atención y los esperamos la próxima semana en una sesión más de Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara. Hasta entonces, sean felices. No dejen de ver nuestro muro y participar con sus valiosas y siempre esperadas opiniones. Muchas gracias y que estén muy bien.